Muy buenas, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Siempre agradeceros que nos veáis. Hoy tengo la grata compañía de contar con Iván, psicólogo deportivo del equipo, y vamos a traer un tema que va a mostrar cómo hacemos el trabajo multidisciplinar dentro de Power Explosive, que al final muchas veces yo como redactador deportivo tengo el problema de que me encuentro a un jugador lesionado y vamos a poner un caso tipiquísimo que es la recuperación de un ligamento cruzado anterior de la rodilla. Entonces tengo el problema, que igual lo sabe porque trabajamos conjuntamente, de que, bueno, a veces recuperamos a nivel físico, recuperamos a nivel de sistema nervioso, pero sin embargo la persona nos sigue describiendo que tiene una inseguridad, que no se fía de la articulación. Y aparte de dar algunas claves dentro de la recuperación de la rodilla, Iván nos va a aportar diferentes consejos y desde la vertiente de la psicología cómo podemos ayudar, ¿no? Eso es. En algunas ocasiones, como comenta Cano, incluso no da posibilidad o no nos permite volver a la práctica deportiva pese a que la lesión ya ha sido recuperada. No hay ningún problema a nivel de lesión, el fisioterapeuta ya ha conseguido rehabilitar completamente esa lesión deportiva, pero la persona sigue siendo incapaz de volver a realizarlo, incluso dice que le molesta o que no es capaz, que no puede realizarlo. Y muchas veces es eso, la ansiedad que tiene ante volver a realizar ese tipo de actividades. Por tanto, vamos a ver un prisma principal a través de la redactación cuando, por ejemplo, sabemos que el jugador está bien, está ok a nivel de estructuras, ¿no? Por hablar de manera muy global. Pues bueno, principalmente claves sencillas, ver con test unipodales si la persona cuando queda en apoyo unipodal a una sola pierna tiene una buena estabilidad, y si por ejemplo damos determinadas órdenes, si le ponemos colores para que vaya hacia un color e incluso medimos la diferencia de la pierna buena con la no buena o con la afecta, si vemos que en ir a esos colores tarda más con una pierna que con otra, ahí ya estaríamos viendo que por ejemplo a nivel de control de decisión pues tarda más, tiene una inseguridad, y eso lógicamente a nivel de rendimiento es algo que siempre tenemos que perseguir y mejorar. ¿Qué cosas podemos ver más? Pues que la persona además dice que tiene una molestia o un dolor. Muchas veces esto puede aparecer, y se da también en psicología, ¿no?, el tema del dolor fantasma. Ahí hay que trabajar mucho a nivel cortical. ¿Qué viene bien, por ejemplo, en este tipo de casos? Que la persona, si tiene dolor inespecífico de rodilla, hemos chequeado los meniscos, los ligamentos ya están ok, han pasado esos 5, 6, 8 meses de recuperación del ligamento, en el que el ligamento en teoría debería de estar ya bien. Pues lo que podemos hacer es protocolos de contracciones isométricas, porque normalmente la persona lo que tiene es un alivio local instantáneo gracias a la inhibición de los receptores GABA, y a partir de ahí seguir modulando. Luego aparte también lo que hacemos es estrategias sencillas de colocar al jugador en posiciones o en la posición lesional donde él a lo mejor tuvo la lesión, jugando en el campo, lo llevamos al propio campo y hacemos acciones que realmente reproduzcan el gesto lesional para que vaya tomando esa autoconfianza, ¿no?, en que su articulación está bien. Pero sobre todo clave, medir timings, de ver los tiempos de respuesta que tiene una pierna con la otra, ver aquellos puntos donde flaquea, podemos trabajar en diferentes ángulos, y donde veamos que tiene una mayor inestabilidad a la rodilla, pues ahí ahondar y perfeccionar ese gesto técnico o darle más seguridad en ese plano o en ese eje, y a partir de ahí pues muchas veces es donde va a entrar Iván. ¿Por qué? Porque la respuesta que me da siempre el jugador normalmente es ya, hemos hecho todo tipo de trabajo, o sea, llevamos ya 6 meses haciendo una recuperación muy buena, los test de potencia dan incluso mejor que antes de la lesión, porque utilizamos normalmente siempre tecnología para la medición mediante encoder. Entonces, tenemos datos, tenemos cuantificación de todo el trabajo que hacemos, y sin embargo, la persona nos acaba refiriendo: no me fío, no puedo. Sigo sin estar seguro de mi rodilla. Ahí, ¿cómo introduciríamos el trabajo a nivel psicológico? Para mí, primordial lo que acabas de decir, que es siempre un cuerpo técnico o un fisioterapeuta, un profesional que de verdad asegure, mediante esa serie de test o de cuestionarios, que no hay un problema, porque si no podemos intentar ayudar a la persona a que vuelva a la práctica deportiva cuando no es el momento. Luego, un aspecto también muy importante es que muchas veces la persona no puede volver a la práctica deportiva porque realmente no ha perdido forma física. Claro. Es decir, ciertos ejercicios que antes podía hacer con normalidad o que realmente no suponían un problema, ahora mismo es que realmente no puede hacerlo. Claro, además tienen la tendencia a que se comparan al momento antes de la lesión, ¿no? Suele pasar, ¿verdad? Eso suele pasar con mucha asiduidad, y de hecho eso supone un problema.
En ese caso, el miedo a hacer un mortal, por ejemplo, en un gimnasta que antes podía hacerlo con facilidad, es realista, Claro. es funcional, es un miedo adaptativo y realmente no tenemos que superar ese Claro. miedo porque si no podemos provocar otra lesión o podemos agravar el problema. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Luego, una vez vemos que sí que realmente el deportista tiene unas expectativas realistas sobre su recuperación, sobre lo que puede hacer o no puede hacer y demás, ahí es cuando empezaríamos a introducir ciertas estrategias a nivel psicológico que pueden ayudarle a ir perdiendo el miedo a, por ejemplo, caminar en una persona que tiene cruzado, correr, saltar o realizar ya actividades que sí que comprometen más su rodilla. Para ello, ¿qué estrategia vamos a proponer? Se conoce como desensibilización sistemática, ¿vale? Es una estrategia que vamos a proponeros, que puede ser llevada a cabo por parte del propio deportista y que va a consistir en, primero, relajación, muy importante, aprender a relajarnos, respiraciones, controlar el nivel de activación, relajarnos, ¿vale? Y luego, una vez nos hemos relajado, deberíamos establecer una serie de jerarquías de diferentes actividades que vamos a realizar y qué nivel de ansiedad nos genera realizar ese tipo de actividades. Por ejemplo, caminar, ¿qué nivel de ansiedad me genera? Vale, me da algo de miedo, pero es un miedo que puedo controlar, que no me genera demasiada ansiedad. Vamos a poner una escala que normalmente se utiliza es del 1 al 100, ¿qué nivel de ansiedad me genera? Del 1 al 100, un 20, o del 1 al 10, un 2, me da igual. Luego, correr, eso ya me genera más ansiedad. Noto lo que decías tú antes, la rodilla me puede fallar. Un 4, saltar, un 6, ir estableciendo una serie de jerarquías, ¿verdad? Una serie de jerarquías de diferentes actividades que me producen ansiedad o miedo a la hora de volver a la... Incluso esto lo podríamos hacer en cuanto a los movimientos, ¿no? De su diario. Eso es, muy interesante. en su vida diaria. ¿Qué es lo que haríamos? Ir enfrentándonos a ese nivel de ansiedad. Lo que vamos a intentar es reducir ese nivel de ansiedad. Tenemos dos estrategias para ello. La primera, la práctica imaginada o la visualización. No tanto la visualización deportiva, de la cual ya hemos hablado, que os dejaremos un vídeo por aquí, a la hora de mejorar el rendimiento, sino más bien la visualización a la hora de enfrentarnos a esa serie de actividades que nos generan ansiedad. ¿Qué haríamos? Primero a las que nos generan menos ansiedad. Por ejemplo, caminar. La persona te viene y te dice, tú ya has hecho todos los test, lo que decía, ya tiene recuperado incluso por encima de lo que estaba antes, ya no tiene ningún problema, pero sigue dándole miedo. Te dice, voy a caminar y voy pensando todo el rato en la rodilla. Vale, quizás si es un caso muy extremo, deberíamos hacer práctica imaginada incluso a la hora de caminar. Que vea que camine, que no pasa nada. Incluso aunque tenga ese miedo y esa... Da igual, el que camine, que se esfuerce a caminar. Después lo llevaríamos a la vida diaria. Con un ejemplo como caminar no se ve tan claro, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, un mortal? A lo mejor la persona que se ha lesionado haciendo un mortal y ha roto cualquier estructura o ha tenido cualquier tipo de lesión, una vez va a intentar afrontar el salto mortal otra vez, tiene mucho pánico y le lleva, o mucha ansiedad, y le lleva a fallar o a no poder hacerlo. ¿Qué haríamos en ese caso? Un trabajo previo en el que irías superando diferentes situaciones en ese modelo jerárquico que habíamos establecido, por ejemplo, salto con los dos pies juntos, salto a una sola pierna. Eso lo iríamos practicando a nivel de visualización, a nivel imaginado, y una vez vamos cogiendo confianza en la imaginación, no nos genera tanta ansiedad a la hora de imaginarlo, empezaríamos a llevarlo a la práctica. Saltaríamos e intentaríamos ver. Cuando vamos consiguiendo ir avanzando en ese modelo jerárquico y perdiendo ansiedad, es cuando realmente lo llevaríamos a la vida diaria y podríamos enfrentar ese tipo de situaciones. Perfecto. Por eso también es tan importante que el trabajo vaya correlacionado. Es decir, por ejemplo, en un ligamento cruzado, ¿cuándo empezaríamos a hacer saltos? Pues bueno, se habla de que el introducir trabajo pliométrico, aunque sea con pequeños saltos, pequeñas progresiones al salto, lo podemos hacer a partir de incluso la segunda semana, si por ejemplo lo hacemos dentro del agua. Entonces, Iván haría un trabajo paralelo al mío, en el que pues hablaría, le diría, oye, el deportista le he citado para que venga a la piscina y hoy vamos a empezar a hacer saltos. Entonces, trabajaríamos relajación, eso trabajaríamos práctica imaginada previo a la sesión con Cano, y ese es el trabajo multidisciplinar del que siempre se... Seguramente además así bajaríamos esos niveles de ansiedad, ¿no? Eso es. Muy probablemente. Y conseguiríamos dos cosas. La primera, que pueda llevar a cabo esa sesión o que pueda llevar a cabo ese salto, y lo segundo, que a nivel de rendimiento vuelva a recuperar ese rendimiento que está siendo imposible, que no le permite el tener esos niveles de ansiedad, incluso aunque ya esté recuperada la estructura, no le permite llegar al nivel de rendimiento que tenía previamente por culpa del miedo o la ansiedad que le está bloqueando realmente. Porque uno de los mayores equívocos en la recuperación de lesiones al final siempre es recuperar la estructura, y la estructura se recupera, vamos a entrecomillar, con determinada facilidad. El problema al final es que no trabajamos la mente. Es básico, es prioritario, por eso es tan importantísimo el trabajo de Iván correlacionado con el trabajo de lesión. De hecho, planteamos desde aquí que no se va a hacer un buen trabajo. O sea, entendemos que también
es complicado muchas veces acceder a un psicólogo, a un redactador, pero bueno, os facilitamos con esta gran aportación que nos está haciendo Iván, el que podamos introducir nosotros mismos estrategias a nivel mental, ¿no? A nivel psicológico. Podamos ir haciendo algún tipo de trabajo desde nuestra casa o a nivel individual, pero siempre conociendo que el trabajo con diferentes profesionales es lo que va a asegurar al final la adaptación y volver a los niveles de rendimiento. Bueno, pues muchas gracias, Iván, Gracias a ti, por estar aquí, por darnos estos buenos consejos para recuperarnos de nuestra lesión. Y nada, como siempre, agradecemos y mucho vuestra manita arriba. Que nos comentéis y que si os gustan este tipo de vídeos en los que os ayudamos desde varias vertientes, pues nada, que no lo pongáis porque habrá mucho más. Un saludo grande. Un abrazo.